llama la disertación, el debate y la tertulia. A manera introductoria, este tema es súper sencillo, no se compliquen mucho, solo sepan como más o menos de qué se tratan y espero que entiendan. Así que empezamos. La disertación, yo aquí les puse una definición aquí de la RAE, que para la RAE, la Real Academia Española, la disertación significa razonar, discutir detenida y metódicamente sobre alguna materia, bien para exponerla, bien para refutar opiniones ajenas. Aquí podemos deducir que es una manera, la disertación es como un método para razonar, discutir, exponer ideas y se puede también refutar opiniones. También dentro de las definiciones encontré esa que nosotros podríamos entender que la disertación puede ser un tipo escrito o discurso, pero en este escrito tienen que entender que cuando digo escrito no solamente es algo escrito y se entrega, sino que a partir de un texto escrito se puede expresar oralmente. Entonces no es totalmente escrito como si fuera un trabajo, sino que a partir de eso se expresa oralmente. En el que se hace un razonamiento detenido y metódico sobre una materia. La disertación entonces consiste en una exposición, ojo con este término, oral individual en la que se desarrolla un tema con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, exponer un punto de vista e invitar a nuevas reflexiones. Entonces, aquí tenemos que las características generales de la disertación es de que a la hora de hacer una disertación se tiene que llevar un orden coherente de ideas. No se puede primero hablar de la introducción, después de la conclusión, que ya ese es otro punto, y después hablar sobre lo que se trata, el tema de lo que vamos a estar hablando. Hay que tener también un cuidado del manejo de la voz, expresión corporal y apoyos visuales. Esto de apoyos visuales es una característica bastante fundamental de la disertación, puesto que como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el discurso no necesita apoyos visuales, pero la disertación sí. Otra característica es que estar al tanto de su adecuado vínculo y comprensión del tema. Aquí es como ir preguntándole a quien te escucha, ¿me entendiste? O te repito. Por ejemplo, podría ponerles el ejemplo de lo que estoy yo haciendo ahorita. Es como una tipo de disertación. ¿Por qué es una disertación? Porque estoy hablando sobre... Permítame, le voy a cambiar el color. Porque estoy hablando sobre una materia en específico, o sea, que sería en este caso de la disertación, el debate. Y la otra, y los estoy exponiendo. Claro está. Estoy dando tipo discurso, pero no hay que confundir la disertación con el discurso, porque como les dije antes, el discurso no necesita de apoyos visuales. Cuando estoy diciendo visuales, pueden ser un proyector, puede ser carteles, imágenes, como quieran. Inclusive la disertación podría ser lo que se hace por lo menos en el colegio. Podemos decir que la disertación es como las exposiciones aquellas que dejaban en el colegio. Bueno, creo que ustedes todavía hacen las exposiciones. De, por ejemplo, ciencias exponen sobre las partes de la planta o inclusive pueden exponer sobre historia y están haciendo una tipo de disertación porque ustedes razonan, ustedes presentan, lo exponen, ¿verdad? Y podríamos decir también aquí que la disertación tiene como una tipo de estructura, que podría ser, como ya bien les dije, una introducción, la exposición del tema, el desarrollo, podrían ser también aspectos generales e inclusive algo que tiene que tener muy claro. Claro, estas partes de la disertación no son taxativas, o sea, no son exactamente como se los dije, porque puede ser que omitan una introducción y de solo se pasen
a exponer el tema, pero algo que sí es fundamental como una característica esencial de la disertación es que no tiene conclusiones en sí, porque no es una investigación científica, sino que es como un breve estudio, o sea, es un estudio corto pero a fondo, o sea, no es algo súper detalladamente que hasta tenga gráficos, que puede tener, pero no es precisamente la idea de la disertación. Y la característica que les estaba diciendo es que en vez de la conclusión, la disertación tiene nuevas reflexiones, o sea, la disertación tiende a, a llamar la atención para compartir nuevas reflexiones o ya existentes e inclusive este tiende a motivar a reflexionar. A reflexionar podría ser, si hablamos de la realidad social, la disertación podría tener la finalidad de hacernos pensar, de meditar qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Bueno. Entonces, la disertación podemos decir que es un proceso intenso de comunicación, dado que al igual que los discursos oratorios y las exposiciones de clase, existen un solo emisor que guía el proceso y que de manera simultánea realiza dos grupos de acciones físicas y mentales. En este caso, ustedes son quienes reciben y yo soy quien se los está emitiendo, claro. Entonces estas tienen que ser la acción que implique el desarrollo y expresar un orden de ideas coherente, cuidando de todas las condiciones en las que se produce el mensaje, como puede ser el manejo de la voz, la expresión oral y apoyo visual. Como les dije, lo que estoy haciendo yo, trato de hablar de una manera clara, de que no me vean sentada de alguna manera rara, y apoyos visuales, que sería la presentación, ¿verdad? En las acciones que implica atender a los receptores, o sea, ustedes, tienen que estar al tanto de su adecuado vínculo y comprensión del tema. Las características de una disertación deben de ser entonces. Estas se las puse porque a mi criterio estas pueden ser otras características. Que expone de manera concreta una perspectiva sobre un tema de interés para los receptores. Evidentemente, si yo les voy a exponer algo, o sea, si yo les voy a disertar sobre un tema, por ejemplo, la disertación, y ustedes están ahorita viéndolo aquí, es porque les llama la atención, es porque tienen interés sobre el tema. Sustenta la exposición mediante una estructura lógico-argumentativa de ideas. Eso de lógico-argumentativa es que tenga sentido y que se los explique, o sea, que haya un porqué de las cosas. Y tiene un tono más natural que el discurso, puesto que el discurso, como ustedes ya saben y como ya han visto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el discurso es bien metódico. O sea, el discurso no se usa para exponer o sobre un tema en específico, por ejemplo, en una clase. En un discurso más o menos se va diciendo lo que uno piensa, o sea, como las ideas de uno mismo. Entonces, por lo tanto, no se tiene que confundir con un discurso. No debe leerse, sino representarse como una estructura fluida y comentada, o sea, ir comentando lo que se va diciendo. O sea, algo más natural, algo que no esté predeterminado. Entonces, dentro de la disertación hay bastantes tipos, pero, o sea, esto se los puse a manera de ejemplificar que la disertación, todas se parecen, pero tienen ciertas peculiaridades cada uno. Por ejemplo, la locución es una exposición breve o espontánea. La charla es sobre un tema de interés. Presentación informal y lenguaje coloquial, más o menos de 15 a 30 minutos. Por lo menos en la universidad, para ejemplificarles las charlas normalmente, por lo menos ustedes van a ver de que en varias plazas de la universidad se ponen estudiantes mismos de ciertas facultades como a exponerte, a darte una tipo de charla. Por ejemplo, ustedes van a ver que es la más común, que existen las charlas sobre educación sexual. O sea, es un tema de interés, es informal, porque están ellos ahí en un lugar que no es un auditorio, no es un salón de usos múltiples, sino que es una plaza, y ocupan un lenguaje coloquial, tipo para que uno les entienda, y son breves, no te van a tener ahí sentado más de una hora, sino que son como más o menos de 15 a 30 minutos.
Como les digo, estos son taxativos. Hay charlas que pueden ser más largas, pero generalmente la charla tiene este tipo de características. En cuanto a la conferencia, es formal, se tiene que ocupar un lenguaje técnico y dura aproximadamente 1 hora o más. Por lo menos, la conferencia no es lo mismo que la charla. Esto es un signo de, no es igual, ¿verdad? Lo siento. La conferencia, normalmente, si nosotros nos ponemos a pensar, la conferencia se ocupa normalmente en auditorios, en hoteles, en salones de té, por ejemplo. Ocupa un lenguaje técnico porque normalmente las conferencias son como para personas como profesionales e inclusive podrían ser religiosos, si lo vemos de otra manera. Lenguaje técnico no significa que tenga que tener un grado universitario, sino que tiene que ser enfocado, el lenguaje técnico enfocado a lo que se va a exponer. Y dura más o menos 1 hora, como les decía, o más. Ustedes saben perfectamente, ya me imagino que tienen conocimiento de alguna u otra conferencia a la que hayan asistido. En cuanto al discurso que les decía anteriormente, es una disertación más formal, con el objetivo de convencer a una audiencia. Es leído, no es natural, y y se ocupa un lenguaje literario, que puede ser hasta 3 horas, y no necesita apoyo gráfico. Como les decía anterior, el discurso es un tipo de disertación, no es la disertación pura, es un tipo. Todas estas 4 son tipos de disertación. La disertación, como se los mencionaba anteriormente, tenía sus propias características, pero estas como son, la disertación, si lo podemos decir así, es el género, y cada una de estas son las especies. Entonces, el discurso, como les decía, es más formal, por lo mismo, se tiende a convencer a alguien, a una audiencia, es leído, se ocupa un lenguaje más literario, más poético, si lo vemos así, y puede durar hasta 3 horas y no necesita apoyo gráfico. Por ejemplo, si le ponemos un ejemplo de discurso, el discurso podría ser como por ejemplo el que da un presidente. Normalmente ellos lo leen, lo que pasa es que no tienen el papel aquí, sino que tienen una pantalla a un lado y ellos practican, ensayan a manera de que se vea natural, pero se sabe quién no lo es. Es formal, obviamente, y ellos tratan de convencernos a nosotros de que todo está siendo como debería de estar siendo. Es el ejemplo más práctico que les puedo poner, puesto que todos lo hemos visto o todos tenemos conocimiento de alguno, ya sea presidente cualquiera. Inclusive, el discurso lo van a ver ustedes. A nosotros ahorita en la universidad estamos en periodos de elecciones en los que se eligen miembros de juntas directivas, el rector y de otros organismos. Entonces ellos normalmente realizan un discurso, normalmente por lo menos el rector lo realiza, y sea en tiempo de elección o fuera del tiempo de elección. Seguimos. ¿Cómo se prepara una disertación? Primero tienen que elegir un tema a exponer. Puede ser un deporte, una ciencia. El límite aquí es la imaginación, puede ser de cualquier cosa. Si les pongo un ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, una amiga preparó una disertación hablando sobre la risa. Y es un tema súper aleatorio y no tiene absolutamente nada del otro mundo, pero como les decía, el límite es la imaginación. Obviamente, para explicar o exponer alguna cosa, se tiene que investigar ocupando diferentes tipos de materiales bibliográficos, ya sea el internet, periódicos o cualquier otro medio de comunicación, pero siempre teniendo en cuenta que si vamos a ocupar el internet tenemos que estar totalmente seguros de lo que estamos buscando. No vamos a poner la primera cosa que se nos atraviese, porque puede ser que sea mentira y le quedamos mal a alguien que realmente quizás sí sepa del tema. Decidir qué medios de apoyo. Como les decía, el medio de apoyo es algo realmente fundamental en la disertación y podría ser un video explicativo o una diapositiva, como por ejemplo yo estoy usando diapositivas. Organizar ideas de manera coherente. O sea, como les decía, tiene que haber un orden, no se va a saltar primero reflexionar y después vamos a decir de lo que estamos hablando. O sea, no, siempre tiene que haber coherencia con lo que se está diciendo. Y realizar la disertación. Como les decía, al momento de realizar cualquier exposición oral que uno tiene que tener,
tiene que tener la confianza al momento de transmitirlo, porque uno cuando tiene confianza es porque está seguro de lo que dice. Fluidez y tono de voz. Acuérdense que no vamos a ir a gritar a una disertación, no le voy a estar yo gritando ahorita. Y no me puedo estar tartamudeando. ¿Por qué? Porque es importante la confianza y la fluidez. E inclusive el tono de voz, porque si yo les vengo a demostrar inseguridad, me pongo a tartamudear, e inclusive me pongo a gritar, podrían ser signos o señales de que yo no estoy segura de lo que les estoy diciendo. Y ustedes van a dudar, obviamente, de lo que yo les estoy diciendo y pueda desmotivarlos a que sigan escuchando lo que les tengan que decir. Entonces, si se acuerdan, anteriormente en esta diapositiva, no les había explicado lo que es la locución. Entonces aquí les traigo un ejemplo de locución. Es una recitación pública. Ojo, Rina, ha quedado lo de tipos de disertación. La diapositiva de tipos de disertación no se logra ver la de cómo se prepara. ok. Aquí no se mira. No, Hola. Ahorita no se mira eso. no, No sé por qué pasa eso. ¿Y esta? no. Mm, y ahora se mira. Ahorita sí. Se mira, ¿qué? ¿Cómo se prepara? Ah, va, Si va. quiere, Entonces déjelo eso, así para... para que la vean, porque Sí. no las habían visto, lo siento. La paso. Ahorita puede seguir ya. Va. Se mira el ejemplo de la locución. Sí. Vaya, entonces como les estaba diciendo, no les había explicado lo de la locución. Eso hay que tener ojo a esto, que es una recitación pública del poema. Recitación pública. Eh, puede ser que, porque eso lo tomé de un libro y la locución en este aspecto es breve, si se fijan, no es largo, o sea, todo esto es un poema, no es largo y se hace de manera oral, ¿verdad? Eh, no se lo puede leer porque no sé recitar, pero si ustedes se fijan detenidamente, ustedes lo podrían recitar, por ejemplo, en un acto, lo vemos de esta manera, en un acto cualquiera, por ejemplo, aquí a mi padre, puede ser el Día del Padre, o para el cumpleaños de su padre, por ejemplo, en algún lugar público, o sea, enfrente a su familia inclusive, y de esa manera ustedes están realizando un tipo de disertación. Sin embargo, no es de un estudio en específico, sino que es un poema. Es algo breve y no necesita más nada, sino que puede ser solamente un poema o unas solas cuantas palabras alusivas. Por ejemplo, seguimos. Entonces, en resumen, no tiene nada que ver con desiertos, porque esa no es la manera de conjugar, sino que la manera de conjugar es desertar, no desertar de salirse de, sino que del verbo desertar, de realizar algo, una expresión oral. Podemos decir entonces que es una tipo charla, si lo vemos de una manera más coloquial, es oral y tiene que ser sobre un tema específico como regla general, porque con excepción ya vimos de que la locución puede ser cualquier tipo de texto breve, generalmente apoyada por medios gráficos, que realmente así debe de ser, así se distingue una disertación. Ya pueden ser auditivos o visuales. Por ejemplo, o sea, un ejemplo más, cuando alguien deja por escrita la disertación sobre la relación de la filosofía y el lenguaje. Por ejemplo, eh, en el colegio a uno le piden un reporte de la exposición, entonces supongamos de que no es sobre la relación de la filosofía y el lenguaje, sino que podría ser ¿qué podría ser?
un tema de historia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno deja plasmado un reporte y uno va a disertar, uno va a exponer de una manera oral, a pesar que ella está aquí, pero en base del reporte, uno va a exponer. Digamos, el debate. El debate, como tenemos aquí, les puse una definición de un debate. Obviamente, de cada una van a encontrar distintos tipos de definiciones, pero normalmente cuando busquen definiciones traten de buscar cosas. ¿Por qué? Porque si uno busca una definición muy larga, a muchas veces tiende a confundirnos y uno se pierde. Generalmente es mejor para ese tipo de estudios, es mejor algo breve. Pero seguimos. El debate es un diálogo entre personas. No es una pelea, aquí vamos a ponerlo así en rojo, no es una pelea entre enemigos, sino que es una conversación. Es una conversación entre seres humanos que se respetan, que se respetan. Un debate o alguien que cree que porque es pleitista y no tiene argumento alguno y piensa que es listo para debatir, no es así la cosa, porque el debate es un diálogo. Un diálogo significa en paz, no discutiendo. Lo que está en discusión es un tema determinado, claro está, y jamás la claridad de las personas, la calidad de las personas. ¿Por qué? Porque en este tipo de expresiones orales, no se va a debatir sobre quién es quién, porque si nosotros nos ponemos a distinguir entre personas, lo que genera es de que hay una cierta parcialidad y no vamos a ser suficientemente objetivos con lo que vamos a decir. No hay que dejarnos llevar con quien está enfrente, sino que uno tiene que saberse comportar, saber respetar las opiniones de los demás. No estar de acuerdo, pero respetarlo. Y el debate consiste en un intercambio de ideas, de información sobre un tema. Por lo menos decirles de que en un debate es interesante escuchar ciertas posturas, porque uno siempre está de acuerdo, uno está en desacuerdo, y siempre es interesante para poder refutar, siempre es importante saber la opinión del otro, no llevársela de que uno se las puede todas, sino que no, uno tiene que primero escuchar, analizar lo que dicen, y de acuerdo a ello, uno tiene que investigar, inclusive si hay tiempo de investigar o no, siempre salir con algo coherente, no con, solo porque dijiste es no y no es no. No, eso no es algo objetivo, eso es capricho. Algunas características principales del debate es de que ésta le da la oportunidad de que expresen sus ideas. Obviamente, como ya dijimos antes, tiene que ir respetando. Por lo tanto, esa es la oportunidad que se le da a alguien para que se exprese mediante el respeto. El debate ayuda a que los miembros compartan experiencias. Como les decía antes, uno siempre tiene que saber la opinión de otro. Así uno crece realmente en la investigación, si es lo que es el fin de uno. Experiencias, ideas e información entre sí mismos. Además, permite participar activamente y aprender bastante, si es que desde el principio ellos contribuyen sus ideas a una discusión o debate. Contribuyen, cuando les señalo contribuyen, es de que tienen que aportar ideas coherentes, algo fundamentado, algo que tenga que ver con el tema mismo. Y así contribuir para ir realizando un debate bastante interesante, como podría ser el ejemplo de un buen debate, que es algo que todos lo sabemos, por ejemplo, es el tema del aborto. Con el tema del aborto sería muy interesante ver en algún tipo de medio de comunicación, ya que está de moda, sería interesante ver en ciertos tipos de medios de comunicación un debate contra los que están a favor y con los que están en contra. Y en ese tipo de debate sería interesante también ver de qué manera se van entrelazando ideas y ver de que no hay una verdad absoluta. Eso es lo interesante del debate. La discusión tiene que enfocarse en una dirección definida. Si el debate abre ramas,
Se tratarán por separado con el fin de no desenfocarse en la discusión principal. Como irse separando con el fin de no desenfocarse es como cuando le decía lo del aborto. Siempre tiene que haber tiempos en los turnos en los que cada quien tiene que ir desarrollando su postura siempre en torno al aborto. Es el ejemplo que le decía. Las reglas generales del debate. Dos personas no pueden hablar al mismo tiempo. Obviamente, como les decía, tiene que haber turnos. Una sola persona no puede intervenir por largo tiempo. ¿Por qué? Porque en los debates generalmente les dan como más o menos 15 minutos, los que yo he visto, les dan como 15 minutos a cada quien para que sepan desenvolverse, para no aburrir a la audiencia también, impidiendo la participación de los demás debatientes. En efecto, si tienen turnos, se va desarrollando de una manera equitativa. No se puede participar en un debate si no se tiene preparación sobre el tema, como les decía antes. No solamente porque yo digo que sí es y que así es y así es que así es. No, uno tiene que estudiar mucho, mucho. Por ejemplo, un debate que les sugiero que vean, que es algo que todo el mundo está interesado en ello, es como si Dios existe. Hay bastantes en internet que pueden ver sobre este tema en específico y normalmente son debates en países anglosajones, que son países mucho más ordenados en el claro sentido de la palabra, y ahí a uno le van demostrando los tiempos, los turnos, y que cada quien siempre tiene algo que decir, y no solamente es improvisado, o sea, no es improvisado, me imagino, que al momento de estar debatiendo, no se puede improvisar porque a uno le pueden ganar los nervios el improvisar, no es algo, eh, no es una muy buena idea. El debate es un diálogo, como ya se había dicho, que generalmente a partir de puntos de vista contrapuestos, porque es lo importante, que tienen que haber puntos diferentes, si no, no sería un debate, sería lo que le sigue a este tema, para que no los confundirlos mucho. De tal manera que si dos personas opinan lo mismo sobre un asunto determinado, pueden solamente dialogar, conversar, pero no pueden debatir. Acuérdense que es este es el elemento fundamental del debate, que tienen que ser puntos de vista contrapuestos. Sí. Entonces, ¿cómo debatir? Eh, Se tiene que tener en cuenta, permítanme, se tiene que tener en cuenta que se tiene que definir el tema sobre el cual se plantearon las dos posiciones. Una propositiva, que es si lo vemos de esta manera, la positiva, y esa sería la negativa. Es decir, una que esté a favor del tema propuesto y otra que esté en contra. Como les decía, acuérdense, tiene que haber siempre dos posturas. Nombrar los participantes del debate y designar quiénes defenderán el Rina, tema. no sale la, Ay, me asustó. la diapositiva de reglas generales. Ay, Dios mío. ¿Cómo debatir? Está en definición de debate. Ay, Ahí se ha quedado. hoy se mira. Si quiere, así déjala para. Así como la tiene ahorita. No, no le ponga. Ah, se mira. Sí, así. Se mira así. Ah, bueno. Así déjela. Bueno. Entonces, pero no puedo manchar. No. Voy a seguir así, solo voy a ir señalando con el puntero. Va. Vaya, entonces, ¿cómo debatir? Se tiene que definir el tema, como yo decía, tiene que haber dos posturas, una a favor y otra en contra. Nombrar los participantes del debate y designar quiénes defenderán el tema. Obviamente, si en algún caso ustedes van a armar un debate, tienen que saber realmente tienen que buscar gente que sepa del tema. O sea, no un compañero de clase, un profesional especializado en ello. Nombrar un moderador o moderador quien dirija el debate. Como les decía, el moderador él es quien da los turnos, quien cuenta el tiempo. Y se tiene también que determinar la estructura del debate. Por ejemplo, cuánto durará la intervención de cada uno, de 3 a 5 minutos, quién comenzará exponiendo, si el grupo propositivo, el contra, bla, bla, bla. Normalmente la estructura del debate siempre es bien como mejor le convenga.
Cada grupo participante puede preparar material gráfico para ilustrar sus opiniones. Pueden ser gráficas. También, una vez finalizado el debate, los compañeros hacen preguntas respetando los turnos para cada participante. En efecto, me atrevo a decir que esta es una característica también del debate, que se tienen que al final dar espacios para preguntas, o inclusive si así se decide en el punto, por ejemplo, en el punto 4, se puede determinar que dure media hora el debate, después un lapso de 15 minutos de descanso y unos 5 minutos tipo para hacer intervenciones de ese tipo preguntas y después seguir otra vez con el debate. En resumen, el debate suele ser considerado como una técnica o una modalidad de comunicación oral. Los debates organizados cuentan con un moderador y un público que asiste a las conversaciones. Los participantes se encargan de exponer sus argumentos sobre el tema en cuestión. Los debates suelen llevarse a cabo en un auditorio con público presente o en un estudio de televisión, como generalmente en este país se realiza, y contando con un número reducido de personas, el cual aumenta exponencialmente una vez los televidentes sintonizan el evento. Entonces, se puede decir que gracias a la tecnología se puede realizar debates de diferentes tipos de diferentes lugares, ya sea en internet, como ya sea videoconferencias, chats o los foros a los que ustedes están participando. Se puede generar ahí, por ejemplo, un tipo de debate. Ahora tenemos la tertulia. La tertulia generalmente nosotros la conocemos de una manera bastante bien popular, que es como estar hablando, la tertulia como estar hablando de cualquier cosa. Yo realmente, antes de conocer sobre el tema, cuando estaba en el bachillerato, yo no conocía realmente lo que era la tertulia. Pero es bien interesante porque es algo que nosotros realmente conocemos. El problema aquí es que los nombres que no conocemos son los como confusos y nosotros lo ocupamos de una manera súper coloquial. Entonces, la definición de la tertulia es una reunión de personas que concurren a un lugar con cierta regularidad para conversar o debatir sobre determinados temas. La generalidad de la tertulia es que en las tertulias los participantes se les denominan contertulios o tertulianos. Son, por lo general, intelectuales, artistas, científicos y, en general, personas influyentes en sus correspondientes áreas. Esa es una característica bastante plasmada, ¿no? Bien podría ser cualquiera, pero generalmente son personas que saben cómo, para realizar un tipo conversatorio. Así lo vamos a denominar para que quede un poco más claro lo que es una tertulia. Es tipo un conversatorio. Las tertulias suelen ser reuniones informales que se mantienen con cierta periodicidad para comentar, discutir u opinar sobre temas de actualidad o interés del ámbito literario, artístico, filosófico, científico, incluso deportivo, entre otros. Por lo general, las tertulias se llevan a cabo en lugares públicos, como bares, cafés o cervecerías. Sinónimo de tertulia, se los puse aquí para que vean que el problema de nosotros, bueno, por lo menos yo te voy a decir de nosotros salvadoreños, es que muchas veces no les llamamos las cosas como con su nombre, porque podría ser que la gente confunda la tertulia con siempre estar practicando entre amigos. Podría ser entonces la tertulia una reunión, una velada, corrillo, grupos, cenáculos, clubs, círculos, conversación, coloquio, charla. Si se fijan, son lo mismo, solo son acepciones, la palabra tertulia. Y si lo vemos, si quieren un ejemplo ahorita, podría ser, por ejemplo, cuando un círculo de estudio, por ejemplo, tiene que haber alguien que sepa sobre lo que se está estudiando, todos nos sentamos en una mesa y estudiar juntos, entonces así es una tertulia. ¿Cómo se organiza una tertulia? Bueno, les puse esos 4 puntos fundamentales, hay más, pero creo que para que les quede claro, son esos. En cada sesión, todo el alumnado participante expone su interpretación sobre aquello que se está trabajando en la tertulia dialógica. Ya puede ser un texto literario, una obra de arte, una pieza musical, una aportación matemática. Así expresa el resto aquello que le ha suscitado, explicando por qué le ha llamado la atención, relacionándolo con diálogos previos en tertulias anteriores, exponiendo una reflexión crítica al respecto.
A través del diálogo y las aportaciones de cada estudiante se genera un intercambio enriquecedor que permite profundizar sobre el tema. Y en cada sesión, una de las personas participantes asume el rol de moderadora, con la idea de favorecer una participación igualitaria entre todo el alumnado. Cuando les estaba realizando exactamente esta diapositiva, a mí se me ocurría un ejemplo, otro ejemplo, que muchas veces, si ustedes obviamente han visto en las películas, que normalmente son estadounidenses, en esos tipos de películas a veces están en los salones y alguien se para tipo a recitar algo escrito. Puede ser ya sea un poema, un ensayo. Entonces, si se fijan, cada uno de los alumnos se va levantando para dar su intervención, su punto de vista. Y el moderador, en este caso, podría ser el profesor. Sigamos. Entonces, la finalidad de la tertulia, el objetivo de la tertulia no es solo conversar o debatir, sino también informarse o compartir información o conocimiento sobre determinados temas. De hecho, los tertulianos, las personas que participan en el tema, a veces pueden limitarse a escuchar y seguir la conversación. Yo les puse esta imagen para que más o menos vean cómo se realiza una tertulia. Y si se fijan, no es en un auditorio, podría ser en un auditorio, pero si se fijan, todos están de una manera bien informal. Y me imagino, si nos ponemos a pensar, que podrían estar debatiendo sobre literatura, puesto que hay muchos libros en medio. Otra manera de ejemplificar la tertulia también podría ser cuando eh, se, se quiere tomar en cuenta, por lo menos en alcaldías, en municipios, a veces llaman a mucha gente para saber su punto de vista. Ellos se están informando, quienes lo solicitan se informan, comparten información entre ellos. Ahora bien, el ejemplo de tertulia, otro ejemplo de tertulia es la tertulia literaria. Podría ser que todo el alumnado se compromete a leer un número de páginas o capítulos y elegir párrafos que luego en la tertulia leen en voz alta y explican el porqué de su elección, debatiendo alrededor de ellos. Si se fijan, cuando les estaba explicando lo de cómo se organizaba la tertulia, aquí de este ejemplo se pueden determinar los elementos de la tertulia. Se elige el tema, se elige la manera en cómo se va a desarrollar y se explica el por qué se elige. Es una tipo de conversación, obviamente no entre dos personas, pero sí puede ser en frente de ciertas cantidades de personas, en frente de un auditorio, en frente del salón de clase o en frente de cualquier tipo de público. Como les decía anteriormente, podría ser en un bar, en una cervecería o inclusive en un restaurante. Entonces, hasta aquí No se ve la no imagen. se, No, no se mira. no. Dios mío. Y esa, No. ahora, Se mira en negro. qué triste. Bueno, pero hasta ahí está la presentación. No sé, este, si se mira. No, en negro. Bueno, pero sí, con Ahorita eso sí está cargando, creo. ya terminé, no sé, la, ajá, la videoconferencia. No sé si se mira. No. Se ve. Bueno, pero hasta ahí es mi intervención. No sé si tienen alguna duda. Eh, Bueno, de todos modos, casi siempre cuando subo el video a YouTube les comparto la diapositiva por si quieren ver ajá, sí, por los favor. ejemplos. ¿Alguna duda? Pregunta. Pero me veo yo. Me Sí, veo. sí, 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 se mira. Ah, bueno, ¿te hay alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿No tienen duda? A ver. Sí, 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 sí lo, sí lo van a poder ver las diapositivas. Sí, son errores técnicos. En el correo que les mando valga la redundancia, a su correo, ahí les puse el link del canal de YouTube donde está la presentación. Si es lo que necesitan, inclusive también se les va a mandar el link de la diapositiva. Así que no sé si tienen alguna duda o pregunta acerca del tema. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias por estar aquí. Así que espero les haya quedado claro y si no, me preguntan en